Hola, soy Jorge de calleteatyoga.com y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre torsión y girar, y cuáles son los mecanismos para fabricar una torsión bien hecha, con sus buenos gestos y su buen giro. Os dejo con el vídeo. Bien, me he venido a una silla porque quiero concentrarme o centrarme en el tronco, en cómo giramos desde el tronco. Evidentemente hay un trabajo de caderas y la flexibilidad de las caderas y la movilidad de las caderas es importante a la hora de girar, pero como no solo me quiero centrar en el giro, sino en todos los gestos de la torsión, quiero concentrarme en esta zona. Tenemos que pensar primero que una torsión es mucho más que hacer un giro del tronco, como os decía. Tiene que ver primero con el giro, propiamente dicho, pero con unos cuantos gestos que tenemos que tener en una torsión para que ésta sea efectiva y para no hacernos daño, y para ejecutarla correctamente. Estos elementos son elementos que normalmente vemos en Tadasana, y es que, como casi siempre ocurre, en Tadasana o todas las posturas las queremos desarrollar a partir de Tadasana. Entonces, lo que no queremos o lo que queremos hacer es salirnos cuanto menos de Tadasana posible. Entonces, en esos gestos que voy a resumir muy brevemente de Tadasana, pero muy breve, y va a ser lo súper básico de Tadasana, en esos gestos tendríamos que, sin irritar a la musculatura del pectoral, pero sí que tenemos que rotar el hombro, llevarlo un poquito hacia atrás y bajar bien las dos escápulas, los dos omóplatos. En Tadasana, evidentemente, tendríamos un brazo estirado. Entonces queremos separar la punta del hombro de la punta del pecho, o de la luna del pecho, o del centro del esternón, eso da igual, como lo queráis llamar. De manera que en esos gestos de rotación de los hombros y descenso de los omóplatos, el pecho se eleve en la parte inferior del esternón, va a buscar a la parte superior del esternón y a partir de ese gesto vamos a alargar el cuello, intentando que no se nos quede hacia adelante la cabeza, sino que la cabeza, el occipital, se quede en la línea de la columna dorsal, de la chepilla. Entonces, si tenemos en cuenta esos gestos básicos para hacer una torsión, que son los gestos básicos de Tadasana, llevaríamos el hombro atrás, bajaríamos el omóplato o la escápula y permitiríamos que ese descenso de los omóplatos y esa pequeña inserción que hacen hacia el pecho deje una cintura escapular lista para poder girar. Luego, en la zona o el segmento sin costillas, igual, esta zona tiene que estar estirada. Lo que no podemos es girar con una lumbar hundida hacia atrás, porque fijaos que se hunde la lumbar, si hundimos la lumbar ya hay muy poca posibilidad de ajustar la cintura escapular, ya solo el gesto nos haría daño. Así que desde las caderas, los movimientos de la torsión serían alargar ese segmento sin costillas, crear espacio entre las costillas inferiores y el sacro o la base de la pelvis, y luego seguimos con ese costado largo hasta la axila frontal, el hombro que va hacia atrás, el omóplato que baja y el cuello que se alarga y busca la línea de occipital dorsal. De manera que a partir de ahí sí que podemos plantearnos luego ya hacer el giro propiamente dicho. Es decir, que si hiciéramos esta versión que hacemos muchas veces de Baradhoyasana en la silla, podríamos poner las manos en los muslos, centrarnos primero en el segmento sin costillas, alargándolo, luego podríamos rotar los hombros, bajar los omóplatos y alargar el cuello, y una vez que tenemos esa posición que no es rígida, sino que tiene que tener cierta fluidez, podemos sujetar la silla con las manos y con todo ese paquete ya montado, hacemos palanca y ya nos podemos plantear el giro propiamente dicho, pero teniendo siempre en cuenta todos esos gestos que van previos a la torsión. Insisto una vez más, todos esos gestos previos a la torsión no tienen que ponernos rígidos, tienen que colocar la estructura de una manera que haya fluidez en las articulaciones. De hecho, daos cuenta de que al girar en la columna,
Lo que sucede con la columna al girar es muy interesante porque, por un lado, se separan todos los ligamentos, su origen de su inserción, de manera que se estiran, la musculatura se alarga y se estira, y a nivel visceral hay un masaje interno muy potente y muy beneficioso, dependiendo de para cada lado, de qué lado hagamos, pues tocaremos unos u otros órganos, ¿de acuerdo? Eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa? Que en los discos que hay entre las vértebras, en el giro se pierde espacio, y nosotros lo que queremos es ganar espacio articular. Siempre en el yoga tenemos que buscar crear espacio articular. Así que si ya sabemos que en la torsión, al girar la columna, los discos se quedan con menos espacio, lo que tenemos que hacer es crear todo el espacio que seamos posibles de crear, para, con todos los ajustes de la torsión, decimos, vale, yo estoy creando espacio, estoy dejando a las articulaciones móviles y libres para luego ya hacer el giro, ¿de acuerdo? Eso es lo mínimo que tenemos que tener para hacer una torsión. Y nada más, pásate por callateyatyoga.com, donde en el blog tienes un montón de vídeos, de material en audio, de material escrito, hablando de todo lo relativo al yoga, y también tenemos el curso de yoga para gente normal, en el que, bueno, aparte de las clases semanales que hacemos de entre 1 hora y hora y media, también tenemos una sección de teoría y filosofía bien estructurada para que puedas aprender desde el principio, y también tenemos los vídeos de las posturas en detalle, en el que ponemos el foco en una postura y la diseccionamos milímetro a milímetro, y vemos sus beneficios y su biomecánica para saber cómo funciona todo. ¿De acuerdo? Os espero en callateyatyoga.com. ¡Chao!